7 de la mañana con 31 minutos. Ecuador arranca esta semana una nueva etapa en el marco de la pandemia de COVID-19. Ya sin estado de excepción, uno de los temas más importantes es la reactivación de la economía. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, miembro del Consejo de Cámaras de la Producción y presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Licenciado, bienvenido, gracias por acompañarnos. La semana anterior se desarrolló una reunión de los miembros del Consejo de Cámaras de la Producción. ¿Cuáles son las principales complicaciones que afronta el sector productivo de nuestro país para tratar de recuperarse de la difícil situación económica agravada por una pandemia? A ver, muy buenos días primeramente. Saludos a todos los televidentes. Creo que es importante mencionar que lo de la semana pasada fue una rueda de prensa hacia la gente, explicando que veníamos en reuniones permanentes durante varias semanas, explicando que el cambio de modalidad, que ya entramos a un proceso de yo me cuido, le ha bautizado el gobierno, es necesario. Hemos pasado 180 días de paralización, inicialmente total, luego se fue abriendo poco a poco, y lo que veníamos pidiendo a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, y en particular al de Quito, era que la nueva etapa sea debidamente articulada para que no tengamos que el cantón vecino de Quito tiene un aforo de buses, por ejemplo, de transporte público del 75%, Quito del 50%. Que los lunes y viernes circulan unas placas en un cantón y que el mes siguiente cambian las placas y se cruzan. Un vehículo que sale de un cantón ya no puede entrar al otro. Y esto sale de las recomendaciones del COE, a quienes también nos dirigimos previamente, diciéndoles, por favor, el aparato productivo está muy complicado, necesitamos articulación entre los diferentes cantones y no creer que cada cantón, porque tiene un alcalde distinto, es una república independiente o una isla en el desierto. Y frente a esta situación, frente a esta desarticulación, licenciado, ¿qué es lo que se han propuesto desde las cámaras productivas? ¿Cómo deberían asumir de alguna manera las municipalidades de una manera conjunta para no afectar el sector productivo y la reactivación económica del país en general? O sea, deberían haberse sentado y dicho, ok, ¿cómo vamos a salir adelante? No es lógico que cada cantón se maneje como república independiente. O sea, el día de mañana, si salimos de Manta para ir a Puerto Viejo, por poco, si no coinciden las placas, no puedo ingresar al uno o al otro. Es un absoluto sinsentido. Anoche, inclusive, le hemos escuchado al alcalde de Quito en un importante canal de televisión, y el mismo alcalde, en su explicación, se confundió qué días le correspondían a qué números. O sea, si desde la cabeza tenemos confusión, imagínense cómo está la población. Pero creo que ese va a ser un tema que va a generar tantos conflictos como inicialmente se generaron en el proceso inicial de emisión de salvoconductos. Más bien parecería que quedó algún tema que yo quería emitir salvoconductos más que el gobierno, entonces van a sacarse la piedra, como se dice criollamente, de poder tratar de emitir salvoconductos, y veremos comprometidos algunas actividades por el momento. Espero que no se complique mucho, pero los temas de movilidad, los temas de transporte, inclusive el primer punto que requiere salvoconducto para la decisión de Quito es la cadena agroalimentaria, que era el primer punto que no requería salvoconductos en las recomendaciones del COE, porque es la producción de alimentos. Pero si desde ahí queremos buscar complicaciones, quién sabe, capaz que es para vender soluciones, y ahí nos deja abiertas puertas a la preocupación. Licenciado, en el país, según los últimos... Licenciado, en el país, según los últimos reportes, dan cuenta de que solo 1.3 millones de personas tienen un empleo pleno. ¿Cuáles son las proyecciones que hay en el ámbito de lo laboral? ¿O todavía todo es muy incierto?
A ver, cosa curiosa, las cifras en el Ecuador siempre son inciertas. Comencemos por ahí. En lo personal he preferido trabajar con datos, dato fuerte, dato duro, como se llama, y sí tenemos claro que hay alrededor de 350,000 personas que han salido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como el dato más fuerte. Eso nos deja como con 2 millones de personas con empleo pleno, 2 millones y algo más. Es el mayor de los problemas. Ya en diciembre, sin pensar en COVID, sin pensar en coronavirus, se habían planteado en todo lo que es del 2019 algunas necesarias reformas al Código Laboral. Sin embargo, que la situación política, que no es conveniente, que no es el momento, que los sindicatos, que no los sindicatos, están en papel, están escritas, están para resolverse algún día. Ya en ese momento se anticipó que el empleo pleno podía caer entre un 2 y un 5%, que ya era preocupante. El INEX sacó unas cifras de un 16% de empleo pleno. Estimamos con datos IES que debe estar por un 22 o 23%, que son cifras alarmantes. Son cifras alarmantes, indistinto de cuál sea. Necesitamos tomar decisiones estructurales a un país que quiere desarrollarse. Necesitamos tomar decisiones haciendo a un lado la campaña política, haciendo a un lado el protagonismo o qué tan bien o qué tan mal quedo. La responsabilidad de los gobiernos es pensar, y tan utilizado el cliché, en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. Ahora, y licenciado, parece que aquí seguimos pensando al revés. Licenciado, hablando precisamente sobre el tema de las responsabilidades del gobierno, usted ha sido enfático. Es necesario disminuir el gasto público en el Ecuador. Sin embargo, ¿qué tan eficiente ha sido este gobierno en lograr este cometido? Muy poco. Se redujo muchísimo el gasto público en lo que tiene que ver con inversión pública. Sin embargo, el gran aparato estatal sigue intacto prácticamente. Sí se han retirado puestos de empleo. De los datos del IES tenemos claro que hay 23,000 puestos de empleo menos en el gobierno, en el sector público, esto es público a nivel nacional, de los que, y cuando vemos los datos del sector privado, son 270,000 puestos. El sector público es un sector público extremadamente obeso, el cual ha generado muchos trámites y muchas veces estos trámites se justifican a través de nuevos costos. Entonces, creamos trámites, creamos costos, entorpecemos el aparato productivo privado, que es el que genera impuestos, es el que genera recursos y es el que genera empleo. Disculpe, licenciado, es decir, ¿no se ha avanzado tanto en el tema de la simplificación de trámites como mucho se ha promulgado últimamente? No, perdón, el mismo ejemplo de que tengamos gobiernos autónomos descentralizados, que ya no quieran utilizar el salvoconducto general que está emitiendo el Ministerio de Gobierno y quieran emitir salvoconductos individuales. Si yo me encuentro en Manabí y necesito viajar a Quito por un tema de transporte de materiales, de insumos, de repuestos, yo qué sé, Manta es un puerto y tengo que pasar por 3 municipios donde tengo que emitir 3 salvoconductos diferentes, estamos creando trámites, generando complicaciones en lugar de buscar soluciones. Estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que se dice que se debe hacer. Muchas gracias al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, miembro del Consejo de las Cámaras de Producción y presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Definitivamente hay que articular estas respuestas para motivar un poco la reactivación económica en nuestro país y entre todos los gobiernos municipales también, de alguna forma, ponerse de acuerdo. Nos vamos a una breve pausa comercial, despedimos a nuestro invitado. Ya regresamos con más noticias.